Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una clase sobre biodiversidad para continuar este tema que venimos desarrollando, y es un tema que nos va a aportar una serie de conceptos importantísimos a la hora del cursado de esta materia y los cursados que vendrán posteriormente. Empezamos con una frase que dice: si la respuesta es la naturaleza, ¿cuál era la pregunta? Bueno, esta frase me interesa particularmente porque es una frase que refleja una inquietud que ha tenido la humanidad durante muchísimo tiempo, el tratar de entender las características de la naturaleza y tratar de organizar toda esa información que la naturaleza brinda, ¿no? Bueno, para empezar, vayamos allá y vamos a decir que lo que tenemos en pantalla es lo que se conoce como círculo de la vida. Ahí están representadas todas las especies que hasta el momento se conocen. Los científicos calculan que es solo un porcentaje de lo que se podría llegar a describir actualmente, y que con el tiempo se van haciendo esas descripciones. En este círculo ustedes pueden observar en la periferia del círculo estarían representadas todas las especies existentes actualmente, ordenadas en distintas categorías, en distintos grupos, y hacia el interior del círculo aquellas especies que han vivido en épocas ancestrales, algunas que han continuado proceso evolutivo hasta la actualidad y otras que han llegado a callejones sin salida de extinción en el tiempo. Bien. Entonces, con toda esa información, a lo largo de la historia hemos intentado clasificar, ordenar, como les decía. Surge una ciencia, una rama de la biología, que es la taxonomía. Taxonomía viene del griego taxis, que significa orden o arreglo, y nomos, que significa ley. Bueno, es la ciencia de la clasificación biológica y surge con este sueco, Carl Linnaeus, en la Universidad de Uppsala, en Suecia, que también lo pueden encontrar como Carl von Linné, es el nombre que se le atribuye el título de nobleza. Y este señor, bajo una lógica aristotélica de sistema de jerarquías, organizó a los seres vivos en grupos, a los que vamos a llamar grupos taxonómicos. Y esos grupos se van a ir incluyendo dentro de grupos cada vez más generales. A su vez, aporta un sistema de nomenclatura binomial para poder nombrar a las especies de la misma manera y en todas partes del mundo, ¿sí? A partir de este sistema de nomenclatura binomial surgen lo que se conocen como códigos de nomenclatura, código de nomenclatura zoológico y el código de nomenclatura botánico. Ya lo vamos a ir analizando. Y hay que tener en cuenta que la taxonomía también funciona como una clave de identificación, ¿no? Que permite asociar a los seres vivos de acuerdo a características, y de esa manera también poder hacer predicciones en cuanto a su ecología, por ejemplo, su etología, sobre algunas particularidades de su biología, como la reproducción, la alimentación, etc. Muy bien. En cuanto a la nomenclatura binomial, lo que veníamos diciendo es que es un sistema de nombrado de las especies que sea común en todas partes del mundo y en cualquier idioma. Veámoslo con un ejemplo. Este animalito que ustedes ven ahí es un cérvido sudamericano, ¿sí? Que se conoce como viracho. Ustedes lo podrían conocer como viracho, aunque también podrían llamarlo corzuela. Algunos me van a decir: no, profe, eso no es ni un viracho, es una corzuela, eso es un guasuncho, ¿sí? Y si viniéramos de otras partes de Sudamérica, podríamos decir que es un guasubirá, o una subirá, un masuncho, incluso una urina. Y bueno, lo particular que tiene esto es que son todos nombres para referirse a la misma especie. Y si tenemos que decir, bueno, ¿de qué manera lo podemos nombrar para que todos nos podamos poner de acuerdo sobre a qué especie nos estamos refiriendo? Bueno, es ahí donde entra el nombre científico bajo este criterio de nomenclatura binomial.
El nombre científico para esta especie es Masama gosubira. Ese Masama gosubira, como ustedes ven, es un nombre compuesto por dos partes, ¿sí? Esas dos partes son el género y el epíteto específico, ¿sí? Hay que tener en cuenta, bien, vamos a hacer así, hay que tener en cuenta que el género, en este caso Masama, siempre se escribe con mayúscula y continuando con minúscula. No importa la forma de escritura en la que uno esté trabajando en algún texto, por ejemplo, un texto de una monografía, un texto de investigación, siempre el género se escribe primero con mayúscula y luego con minúscula. Y el epíteto específico siempre, bajo ninguna excepción, siempre se escribe todo con minúscula. Entonces se utiliza solamente una mayúscula para nombrar el género y después el epíteto específico siempre con minúscula. Otra particularidad de la escritura de la nomenclatura binomial tiene que ver con que tanto el género como el epíteto específico siempre se escriben en letra itálica, que es esta letra bastardilla o cursiva, como la quieran llamar, salvo que el texto venga escrito en itálica. Entonces, si el texto ya viene escrito en itálica, entonces ahí utilizaríamos la tipografía común. Bien, siempre diferenciando la caligrafía del nombre científico, siempre que tiene que estar diferenciada de la caligrafía que se viene utilizando en el texto. A veces se utiliza también un subrayado. Bien, sobre todo ese subrayado proviene de la época donde no existían las computadoras, se utilizaban máquinas de escribir, no había posibilidad de hacer letra itálica en la máquina de escribir, entonces se utilizaban los subrayados. Bien, hoy con las computadoras se utiliza más la letra itálica. Muy bien, sacamos esto y continuamos. Entonces habíamos dicho que el sistema de jerarquías consiste en organizar a las especies dentro de grupos que llamamos grupos taxonómicos, que tienen distintas categorías. Por ejemplo, la especie es el estrato más basal. En este caso, Masama gosubira es la especie a la que estamos mencionando. Fíjense que acá también menciona el científico Fischer y el año 1814, que es el año en que se identificó esta especie. ¿Sí? A veces se utiliza y a veces no. No es una obligación tener que utilizarlo. A veces ese dato también es difícil de conseguir. Entonces habíamos dicho que esta especie, Masama gosubira, pertenece obviamente al género Masama. A su vez, ese género está comprendido dentro de una familia, la familia Cervidae, o Cervidae. En realidad la terminación AE se pronuncia E, Cervidae. El orden Artiodáctila, o sea, las familias están dentro del orden Artiodáctila, y a su vez el orden Artiodáctila pertenece a la clase Mammalia, que son los mamíferos. La clase Mammalia pertenecen al filo división Chordata, que son los cordados. Hay un subfilum también, que es el subfilum Vertebrata, que son los vertebrados. Acá el concepto de filum o división se utiliza arbitrariamente para algunos reinos o para otros. Por ejemplo, filo se utiliza para animales o para protistas heterótrofos, por ejemplo, y división se utiliza para plantas, para hongos, para protistas autótrofos. A su vez, este filum Chordata está dentro del reino Animalia, que son los animales, y el reino Animalia dentro del dominio Eukarya, por estar formados por células eucariota. Bien, si lo analizamos con ejemplos, entonces decimos, Masama gosubira es la especie que a su vez comparte el género con otras especies. Bien, no tengo en este caso los nombres de las otras especies, pero son todos, fíjense, cérvidos de pequeña estatura, con cornamentas, con astas con una sola punta, cortitas, sudamericanos, o americanos en general, porque llegan hasta México estos animales. Pertenecen a la familia Cervidae, entonces por ser de la familia Cervidae comparten la familia con otros cérvidos, ¿sí? Con otros ciervos, con otras estaturas, con astas con varias puntas, por ejemplo. A su vez, la familia Cervidae está comprendida dentro del orden Artiodáctila, y por ser del orden Artiodáctila comparten el orden con otros artiodáctilos, como por ejemplo
Acá tenemos un jabalí, de los cerdos. También entrarían los bóvidos, como las vacas y los búfalos, o los antílopes, como las jirafas. Y Artiodáctila, les comento, son estos herbívoros que caminan apoyándose sobre un número de dedos pares, en comparación con los que serían los otros herbívoros, que son los perizodáctilos, que caminan apoyando sobre un número impar de dedos. Los perizodáctilos serían los caballos y los rinocerontes. Bueno, a su vez estos artiodáctilos están comprendidos dentro de la clase Mamalia, que son los mamíferos, y como clase Mamalia lo comparten con otros mamíferos, como por ejemplo estos del orden carnívora. Y a su vez comprenden el filum Chordata o cordados, que lo comparten con otros cordados, como por ejemplo los peces. Ahí entrarían también los anfibios, los reptiles y las aves. Bien. Cordado significa que tenemos una estructura corporal basada en una columna vertebral, un cráneo con todos los órganos de los sentidos en posición cefálica, ¿sí? Extremidades pares, etc. Y estos cordados dentro del reino Animalia, que son los animales, por ejemplo, con otros filum de ese reino animal, como por ejemplo tenemos ahí el filum Artrópoda, que son los artrópodos, como estos insectos. Y a su vez, dentro del dominio Eucaria, que por ser compuesto por célula eucariota, lo compartimos por ejemplo con vegetales, que es la categoría más general. Entonces vamos de la categoría más basal, que es la especie, a la más general. Bueno, no nombré las razas o subespecies porque no siempre tenemos razas o subespecies. Eso lo vamos a ver en algunas especies en particular. Muy bien. Algunas curiosidades. Esto les traigo simplemente para entretenernos un poco con estas curiosidades. Por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae es el nombre científico que se le da a este hongo de la levadura, el hongo que utilizamos para levar el pan, se utiliza para la fabricación de cervezas, ¿sí? Saccharomyces tiene un origen etimológico en la palabra sachar, que proviene del árabe, que significa azúcar, ¿sí? Por ejemplo, Saccharum officinarum es el nombre que recibe la caña de azúcar, también bajo la misma lógica, ¿no? De sachar, que es una palabra árabe que significa azúcar. Y también vamos a encontrar este fenómeno, por ejemplo, en palabras como sacarosa. El sacarosa es el azúcar de mesa. También utilizando el mismo origen etimológico, ¿no? Otra curiosidad, por ejemplo, hay algunos nombres científicos que tienen el mismo nombre que el nombre común de la especie, ¿no? Mantis religiosa, es el nombre científico de la mantis religiosa. Esto pasa, por ejemplo, mucho en bacterias, para nombrar bacterias. Algunas bacterias tienen su nombre común, pero en general se utilizan los nombres científicos para nombrarlas. Bien, hay otros casos como que tiene el nombre, tiene relación directa con el origen de donde estas especies son nativas, ¿no? Coffea arábica es la planta de café, tiene su origen en la región de Arabia, particularmente en Etiopía, en África, pero se lo engloba como dentro de una región que llamamos región arábica. Por eso Coffea arábica, ¿no? El mismo criterio de utilización del nombre científico a partir del lugar de origen se utiliza, por ejemplo, en este otro ejemplo que tenemos acá, Argentinosaurus vinculensis, que es el dinosaurio más grande descrito en la actualidad. Creo que hay una investigación sobre la posibilidad de que haya uno más grande, pero no estoy muy al tanto de esa investigación todavía. Este Argentinosaurus vinculensis, entonces, su nombre proviene de la ubicación en donde se hicieron los hallazgos. En este caso, en una localidad en la provincia de Neuquén que se llama Plaza Huíncul. Muy bien. Otras formas de nombrar, por ejemplo, en Passiflora edulis, la flor del Umburucuyá,
o maracuyá, ¿sí? Pasiflora significa flor de la pasión. Esto porque los científicos veían en la característica de esta flor algo similar a la corona de espinas de Jesucristo, por eso el nombre, flor de la pasión, por la pasión de Cristo. Y edulis viene de edule, que significa comestible. Y fíjense que ese epíteto específico, edulis, se utiliza, por ejemplo, para otros organismos como este Boletus edulis, que es un hongo europeo. Y que el epíteto específico, edulis, también hace referencia a que es un hongo comestible en este caso, ¿no? Para diferenciarlo de otros que no lo son. Bien. Seguimos. Acá unos más simpáticos, ¿sí? Pericompus bilbu. Bueno, Bilbo viene del personaje principal del libro El Hobbit. Dicen los científicos que identificaron a este artrópodo, ¿no? A este escarabajo. Dicen que le pusieron ese nombre porque lo veían bajito, gordo y de patas peludas. Bueno, en relación, por ejemplo, a un personaje de ficción. O este otro caso. Fíjense que acá tenemos un ácaro con este nombre, Darvaderum grinsledae, y este otro, Agatidium vaderi, es un escarabajo. Tenemos un ácaro por acá y un escarabajo por acá. En ambos casos, el nombre científico tiene relación directa con este personaje de Star Wars, Darth Vader. Bien, se ve que los científicos eran bastante fanáticos de la saga, ¿no? O en este otro caso, el Yoda purpurata es un molusco. Cuando se lo nombraron, los científicos lo veían con cierta similitud al personaje también de Star Wars, ¿no? De Yoda. Fíjense la apariencia de este molusco. Bueno, lo relacionaban con la apariencia del personaje. O este otro, la rata chalchalera, Salinoctomis los chalchalerosorum. Y uno puede decir, bueno, pero tan recientemente, los chalchaleros son un grupo folclórico no tan antiguo, ¿no? Vamos a decir, bueno, del siglo XX. Entonces, es tan reciente el descubrimiento de estos animales. Lo que sucede a veces es que son especies, a veces a dos especies diferentes se las consideraba como una sola especie, pero estudios posteriores determinan que en realidad lo que se creía que era una sola especie en realidad son dos diferentes. Entonces surge la necesidad de aplicar nombres nuevos. Bien. O sea, no es que esa rata haya pasado desapercibida y que nadie la haya visto. El descubrimiento no significa que necesariamente que nadie lo haya visto. No, significa que si bien se la conocía, posiblemente no se la tenía identificada como una especie diferente a otras a las que se las asociaba. Bien. En este caso tenemos una araña que fue descubierta en Brasil por científicos brasileros en conjunción, el trabajo con científicos argentinos, ¿sí? Y cuenta la historia que los científicos brasileros pusieron ese nombre que ustedes ven en pantalla en honor a los científicos argentinos. Bien. La terminación SP, esto vamos a aclararlo, la terminación SP se utiliza cuando se quiere uno referir al género sin ser específico para determinada especie. Entonces uno diría, bueno, yo me estoy refiriendo en este trabajo al género, pero no puedo identificar cuál es la especie dentro de ese género en la que me estoy refiriendo, ¿no? Podría ser cualquier especie dentro de ese género. Entonces se utiliza la terminación SP cuando no se tiene la certeza, a veces no se tiene la certeza de cuál puede llegar a ser la especie dentro del género. Bien, pueden ser, a veces las diferencias entre especies dentro de un género son mínimas, es muy difícil de identificar. Entonces, ante la duda, no intentamos hacer una identificación cuando no tenemos los elementos para poder hacerla, y se soluciona de esta manera.
Bien, entonces hablamos tanto de la especie, la especie, y tenemos que decir, bueno, entonces, ¿a qué consideramos que algo sea una especie, no? Bueno, una especie por definición es la unidad básica de clasificación biológica, ese es el estrato más basal de clasificación. Pero ese concepto de especie tiene mucho de discusiones, tiene mucho de debates sobre de qué manera definimos en particular, qué criterios utilizamos para considerar lo que es una especie. Y esos criterios son 4. Podemos hablar de una especie taxonómica de acuerdo a ese criterio, podemos considerar una especie de acuerdo al criterio de especie biológica, al de especie evolutiva o al de especie filogenética. Ahora vamos a analizar cada uno. Bien, en cuanto a la especie taxonómica, este es el más intuitivo, ¿sí? Consideramos a una especie de acuerdo a sus características exteriores, morfológicas, etológicas, ecológicas. Entonces podemos decir, bueno, eso que tenemos en pantalla son 2 especies de peces, bien, con marcadas diferencias entre sí en cuanto al color, a la forma de las aletas, el tamaño de las aletas, incluso el tamaño del organismo, la forma del cuerpo. Hay marcadas diferencias que nos permitirían considerar que estamos hablando de 2 especies diferentes, ¿no? Esto de acuerdo al criterio taxonómico de especie. Sin embargo, lo que tenemos acá es una única especie. Se llama pez beta, Beta splendens, ¿sí? Y particularmente lo que estamos viendo en pantalla son el macho y la hembra, la versión macho y la versión hembra de la misma especie. Entonces, el criterio de especie taxonómica tiene estas limitaciones, ¿no? Esto suele ser muy común en especies, por ejemplo, donde hay grandes dimorfismos sexuales. Nosotros llamamos dimorfismo sexual, donde macho y hembra son muy diferentes entre sí, porque aparte cumplen roles roles diferentes dentro de la especie e incluso tienen comportamientos diferentes también. Bien, entonces, como solución a este problema de la especie taxonómica, surge la especie biológica. Y esto surge con un científico, Ernst Mayr. En 1940 decía, bueno, las especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí y que han quedado aislados reproductivamente de otros grupos. Bien, acá vamos a marcar que se está refiriendo a poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí. Esto quiere decir, bueno, que ese cruzamiento puede ser posible o quizás no es posible, pero no es posible por ejemplo, barreras geográficas. Si hay un río que es infranqueable para esa especie en particular, supongamos este roedor no nada. Entonces, si hay un río, ese río va a impedir que los individuos de un margen y de otro margen del río se puedan reproducir entre sí. Bueno, sin embargo, la reproducción es potencial. Entonces este señor Ernst Mayr dice, bueno, eso no implica que los que viven de un margen o de otro margen del río se tengan que considerar especies diferentes, ¿sí? Hablamos de todas maneras de la misma especie. Y aislados reproductivamente de otros grupos. Esto quiere decir, bueno, la reproducción solo puede ser posible dentro de ese grupo, de lo que consideramos miembro de la misma especie. Hay que decir también que agregando a esta definición del concepto de especie, que la descendencia, para poder considerarlo dentro miembro de la misma especie, la descendencia tiene que ser una descendencia fértil. Pasa, por ejemplo, entre el burro y el caballo, que tenemos especies diferentes, pero que existe la posibilidad de reproducción, pero con el problema de que la descendencia no va a ser fértil, ¿no? Las mulas en ese caso no son fértiles. Entonces caballo y burro siguen siendo especies diferentes. Pero también tenemos excepciones, ¿sí? Este animalito, el tuco-tuco, que nosotros acá en nuestra ciudad lo conocemos por los que habitan en el Parque San Carlos, que hacen cuevitas en la tierra. Son animales del género Ctenomys. Hay varias especies dentro de este género. Por ejemplo, tenemos que sacar esto primero.
tenemos estas dos especies, ¿no? Dentro del género. Ctenomys minutus y Ctenomys lami. Fíjense que acá, otra aclaración que hago, cuando nosotros habíamos dicho que si nos referimos al género seguido por especie, nos estamos refiriendo a todas las especies comprendidas dentro de ese género. En este caso, ¿sí? Como ya nombramos el género anteriormente, nosotros podemos abreviar el nombre del género, ¿bien? Y continuar con el epíteto específico, siempre respetando lo de las mayúsculas y minúsculas. Esto se puede hacer en el caso de que el género ya haya sido mencionado antes. Entonces, acá tenemos dos especies. El problema es que si nosotros cruzamos estas dos especies, por ejemplo, un macho de la especie Minutus con una hembra de la especie Lami, lo que obtenemos es un híbrido estéril, ¿no? Como pasa con el caballo y el burro. Porque Minutus y Lami siguen siendo dos especies diferentes dentro de este género. Sería muy difícil de identificar, por eso a todos le decimos tuco-tuco, ¿no? Pero son especies diferentes. Ahora fíjense lo que sucede. Si nosotros cruzamos la hembra de Minutus con el macho de Lami, lo que tenemos en este caso es un híbrido fértil. Esta es una excepción a la regla de las especies biológicas. Es muy raro en animales que esto suceda, hay pocos ejemplos en animales, pero es muy común en vegetales. Entonces nos genera la pregunta de si podemos seguir considerando a la especie biológica de esta manera por el aislamiento reproductivo. Si uno podría decir, bueno, si fuera así, entonces Minutus y Lami no deberían seguir llamándose especies diferentes, sino subespecies o razas. Pero si fueran subespecies o razas, implicaría que cualquier tipo de reproducción, ya sea de esta manera o de esta otra manera, cualquiera de las dos formas deberían dar híbridos fértiles, y no es así. Bueno, nos encontramos con estas situaciones que se dan a veces esto tiene que ver con la intervención humana a veces, porque los seres humanos modificamos los ambientes, y al modificar los ambientes se generan esas zonas de transición que se llaman ecotonos, donde da la posibilidad de que especies que históricamente, evolutivamente han seguido una historia evolutiva separada, a partir de estas modificaciones del ambiente se puedan encontrar, y al encontrarse suceden estas cosas, ¿no? Bien. Entonces vamos a considerar a la especie bajo el criterio de especie evolutiva, ¿no? El concepto evolutivo de especie, como dice en pantalla, una especie es un único linaje de poblaciones ancestro-descendientes que mantiene su identidad frente a otros linajes y que tiene sus propias tendencias evolutivas y su destino histórico. Ahora fíjense que nosotros no estamos considerando a la especie de acuerdo a la comparación con otras especies actuales, sino que estamos incorporando al criterio de análisis la historia evolutiva de la especie. Entonces decimos que una especie va a ser aquella que mantiene un linaje específico, ¿sí? Distinto al linaje comprendido en otras especies, ¿no? Ese linaje relacionado con la ancestría, ¿no? ¿Cuáles han sido sus antecesores? Y en el caso de estar hablando de especies históricas como las que mencionamos acá, ¿no? Para la evolución humana, esta, no solamente su historia de acuerdo a la ancestría, sino su historia de acuerdo a la descendencia. Acá, por ejemplo, tenemos una línea de evolución para llegar al Homo sapiens, con la única salvedad que, por ejemplo, en el caso de Homo habilis todavía no está bien determinado si corresponde o no corresponde a esta línea ancestral del Homo sapiens, o si Homo habilis lo deberíamos ubicar en algún callejón sin salida evolutivo. Bien. Este concepto de especie evolutiva se relaciona muy estrechamente, son muy parecidos, ¿sí? Al concepto de especie filogenética, que es el que más se utiliza actualmente. El concepto filogenético de especie se dice que una especie es la punta de una filogenia, es decir, el conjunto de organismos que comparten un carácter derivado y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Acá
el concepto de carácter derivado significa caracteres nuevos, ¿sí? Cuando aparecen esos caracteres nuevos, a los organismos que heredan ese carácter nuevo los vamos a considerar como miembros de esa especie en particular. Aunque también tengamos algunos problemas en la consideración de este criterio. Este es el criterio que se utiliza más actualmente, sin perder de vista tampoco el criterio taxonómico, el criterio biológico, ¿sí? Podemos decir que a la hora de definir una especie, tenemos que tener una visión más amplia y considerarla a partir del análisis tanto del criterio taxonómico, del criterio biológico o del criterio filogenético en conjunto, ¿no? Cómo funcionan los tres criterios en su conjunto. Porque este concepto de especie filogenética, como los que heredan esos caracteres derivados, ¿sí? O apomórficos, también se lo conoce como apomórficos, también tienen sus problemas. En este caso, lo que tenemos acá es un lobo gris, el nombre científico es Canis lupus, y en este caso un perro, cuyo nombre científico es Canis lupus familiaris. De acuerdo a la forma en que está nombrado, deberíamos decir, bueno, Canis lupus familiaris no es una especie diferente a Canis lupus, son miembros de la misma especie, pero una subespecie, por eso familiaris. Esto indica que es una subespecie dentro de la especie Canis lupus. De esta manera deberíamos decir, bueno, entonces los perros son lobos, los estamos llamando de otra manera, pero son lobos, son la misma especie. Si uno dice, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre un perro y un lobo? Bueno, esa diferencia no tiene tanto que ver con lo morfológico o con lo anatómico, con lo fisiológico, con cuestiones de su biología, tiene que ver más con la etología, ¿no? Con el comportamiento. Podríamos decir entonces un Canis lupus familiaris es un Canis lupus con un comportamiento mucho más dócil. Entonces esa generación de esa característica, ¿no? Apomórfica, es la docilidad, por ejemplo, es nuestro carácter derivado para poder identificar que Canis lupus familiaris es una variante nueva, o es una subespecie nueva dentro de la especie Canis lupus, ¿no? Si lo tuviéramos que considerar esto como dentro del criterio de especie biológica, deberíamos decir, bueno, Canis lupus y Canis lupus familiaris son miembros de la misma especie porque la reproducción es posible y la descendencia fértil es posible, ¿sí? No hay ningún limitante con respecto a eso. Muy bien. Entonces habíamos dicho que el sistema de clasificación históricamente utilizado es la taxonomía. La taxonomía se basa en caracteres morfológicos, fisiológicos, ecológicos, etológicos, ¿no? Es el más intuitivo, perdón. De esta manera nosotros diferenciamos, por ejemplo, acá diferenciamos las aves de los reptiles porque estas tienen plumas y estos no lo tienen. Y estos portan pelos. Entonces uno dice, bueno, bajo este primer criterio intuitivo, nosotros vemos que los animales son diferentes entre sí. Al verlos diferentes, los consideramos dentro de grupos diferentes. Bien, sin embargo, esto no refleja claramente cómo funciona la naturaleza y la historia evolutiva que llevó a estos distintos grupos a diferenciarse, ¿no? En relación a este problema surge un nuevo sistema de clasificación que entiende mejor estas historias evolutivas, que es la cladística, ¿no? Podemos decir, bueno, en comparación con la taxonomía, la cladística es otro sistema de clasificación que en este caso utiliza las relaciones de común ancestría para organizar a esos grupos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cladística, nosotros deberíamos hacer unas correcciones a la clasificación taxonómica. ¿Por qué? Porque evidencia empírica, ya la cladística utiliza evidencia empírica en comparación a la evidencia intuitiva que utiliza la taxonomía. Acá en la cladística es evidencia empírica, por ejemplo, evidencia a partir de investigaciones moleculares.
La cladística encontró que las aves están más directamente emparentadas con los cocodrilos, formando lo que nosotros conoceríamos ahora como un grupo que lo podemos llamar Arcosauria, ¿sí? Y esta relación de aspecto o de parentesco es mucho más estrecha que la de los cocodrilos con el resto de los reptiles, por ejemplo. Entonces uno podría decir, bueno, dos opciones: o sacamos a los cocodrilos del grupo reptiles y los incluimos dentro de un grupo nuevo, lo podríamos llamar Arcosauria, o bien formamos un grupo con todos estos miembros, ¿sí? Entonces las aves deberían estar comprendidas dentro del mismo grupo compartido con cocodrilos, lagartos, serpientes y tortugas. Los mamíferos siempre por fuera de estos grupos. Bien, acá lo importante a tener en cuenta es que la taxonomía utiliza relaciones de parecido, ¿sí? Y la cladística relaciones de parentesco. Esta es la gran diferencia. La taxonomía, relaciones de parecido mucho más intuitivas, y la cladística, relaciones de parentesco mucho más empíricas. Ahora vamos a ver los problemas que se generan con otros ejemplos. La cladística entonces lo que busca es la generación de lo que se conocen como grupos monofiléticos. Los grupos monofiléticos son aquellos donde todos los miembros comprendidos dentro de ese grupo comparten un ancestro en común y no queda ningún miembro representante de ese mismo ancestro en común por fuera de ese grupo. Por ejemplo acá, ahora lo vamos a ver más claramente, pero el grupo reptiles no lo podemos considerar como un grupo monofilético porque hay un miembro de ese grupo que está por fuera, que también comparten los mismos ancestros en común. Ahora lo vamos a ver más claramente. Fíjense acá. La cladística utiliza modelos que se llaman árboles filogenéticos o cladogramas para organizar la información. Ahí tenemos distintos organismos, ¿sí? Y lo que vamos a armar es ese cladograma, como lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Cladograma que indica las relaciones de parentesco, no de parecido, sino de parentesco de las distintas especies. Que sean parecidas no significa que tengan determinado parentesco, ¿no? Esto que les decía, por ejemplo, los cocodrilos, fíjense, los cocodrilos y las aves están más estrechamente emparentados porque por acá han tenido un antepasado en común que los cocodrilos con los esquamata, que son los lagartos y serpientes, cuyo antepasado en común es más lejano en el tiempo. Si bien estos esquamata, estos lagartos y estos cocodrilos son muy parecidos, en cuanto al parentesco, el parentesco relaciona a los cocodrilos más con las aves que con los lagartos. Y tiene estas curiosidades, ¿no? Bueno, estos árboles filogenéticos tienen información. Esa información, bueno, estos puntos los vamos a llamar nodos, que es donde se producen eventos dicotómicos. Dicotómico significa que surgen dos ramas nuevas. De lo que venía siendo una sola rama, ahora surgen dos ramas. O eventos de especiación, donde esas nuevas especies que se van a generar en esos puntos van a continuar caminos evolutivos diferentes. También tenemos los internodos, ¿sí? Esos internodos son esas ramas que unen dos nodos diferentes, dos eventos de especiación diferentes, y tenemos que considerar que dentro de estos internodos contamos con al menos una especie ancestral que haya vivido en esta etapa evolutiva, ¿no? Al menos una, digo, porque puede ser más de una. Luego tenemos que mencionar, bueno, las ramas son esas últimas líneas de proceso evolutivo donde se han dado los caracteres. Acá vamos a tener los caracteres que llamamos caracteres apomórficos, o sea, caracteres que fueron heredados solamente por el grupo en cuestión y no por otros grupos. Por ejemplo, si yo digo la aparición de plumas, bueno, la aparición de plumas es un carácter
apomórfico que debería estar por acá si lo que yo estoy utilizando como grupo de referencia son las aves. Digo, entonces, bueno, para las aves la aparición de plumas es un carácter apomórfico que es compartido solamente por los miembros de este grupo, no por miembros de otros grupos. O por ejemplo, la producción de un huevo amniota, en el caso de aves, si mi análisis es sobre aves, el huevo amniota sería un carácter mucho más ancestral, ¿no? Esos caracteres ancestrales que lo ubicaría en este caso, lo ubicaría por acá, ¿sí? Que incluiría a todos estos organismos que llamamos organismos amniotas, que es capaces de tener descendencia en tierra, porque más acá tenemos los anfibios y más atrás por acá tendríamos a los peces, ¿no? Donde, bueno, la reproducción no puede ser en tierra. Entonces el huevo amniota permite la reproducción en tierra. Entonces diríamos, bueno, la aparición del huevo amniota sería mi carácter más ancestral, ¿no? De esa manera también diferenciamos los caracteres más novedosos, estos caracteres apomórficos o derivados, los vamos a llamar sinapomorfías, y a los caracteres más ancestrales los vamos a llamar plesiomorfías. Muy bien. Luego diríamos, bueno, todo este árbol filogenético también tiene una raíz. Esa raíz indica que este abanico de divergencias proviene de una historia evolutiva que es todavía mucho más ancestral, ¿no? Que no la estamos analizando acá, pero existe, pero está, ¿sí? La tenemos que considerar con esa raíz. Y uno dice, bueno, ¿y los dinosaurios? Si tuviera que poner a los dinosaurios en algún lugar, ¿dónde los ubicaría? Bueno, los dinosaurios entrarían por acá. Como antepasados, fíjense que si bien a este nivel todos estos organismos no tienen la misma categoría taxonómica, porque acá por ejemplo estamos hablando de órdenes y acá estamos hablando de clases, por ejemplo, sí estamos representando que son organismos vivientes en la misma época, ¿no? Todo esto que estuviera acá atrás son organismos ancestrales, ¿no? Como por ejemplo los dinosaurios. Entonces podemos decir, los dinosaurios son antepasados de las aves, o directamente las aves son aquellos dinosaurios que todavía continúan existiendo, ¿no? Dos formas correctas de poder referirse a esta cuestión. Nosotros habíamos dicho que la cladística busca grupos monofiléticos. También los hay parafiléticos. Vuelvo para atrás. También los hay parafiléticos, por ejemplo, el grupo reptiles. Bueno, acá vuelvo un poquito para atrás. El grupo reptiles es un grupo parafilético porque si grupo reptiles proviene de un antepasado en común que se haya ubicado por acá, ¿sí?, está dejando por fuera a un grupo que también deriva del mismo antepasado en común. Por eso decimos que el grupo reptiles es parafilético, ¿sí? Y hay otros tipos de grupos que son los grupos polifiléticos. Si vemos la evolución de estos equinos, tanto cebras como asnos como caballos, ¿sí?, y dibujamos nuestro cladograma, lo deberíamos dibujar de esta manera. Fíjense. Si nosotros consideramos al grupo cebras, decimos, bueno, la cebra, que comúnmente la consideramos como una sola especie, en realidad está comprendida por 3 especies diferentes, al menos. Esas 3 especies diferentes las tenemos por acá. Acá tenemos una, acá tenemos la otra y acá tenemos la otra. Fíjense que si nosotros consideramos a la cebra como un grupo, en realidad no nos representa ningún grupo monofilético, ni siquiera parafilético. En este caso la cebra es un grupo polifilético. ¿Por qué es polifilético? Porque no podemos identificar a un antepasado en común para las cebras que sea exclusivo para las cebras, bien, sino que todas derivan de antepasados en común muy diversos. En realidad las cebras representan un evento de evolución convergente, bien, donde aparecen características pero a partir de antepasados muy diversos, y esas características aparecen en relación a las exigencias del ambiente.
Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el grupo de las cebras, por ejemplo, es un grupo polifilético. Si nosotros consideramos a todos los equinos, bueno, todos los equinos sí son un grupo monofilético porque el antepasado en común estaría por acá. Pero si tomamos solamente a las cebras son un grupo polifilético. Bien, en cuanto a vegetales, ¿sí? Tenemos este otro ejemplo. Vegetales representa un grupo claramente monofilético. Y esta línea evolutiva nos representa, por ejemplo, que al principio, cuando surgen los vegetales, los primeros en diverger son las briófitas, que son los musgos. Bien, se diferencian de la otra rama que va a derivar en el resto de los vegetales, ¿no? En determinado momento de esa rama se diferencian las pteridófitas, que son los helechos, del resto. Bien. Y en algún momento también se van a diferenciar las gimnospermas de las angiospermas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la aparición de las flores y los frutos, la deberíamos ubicar por acá. Bien, porque las flores y los frutos solamente están representados por este grupo y no por los anteriores, ¿no? Bien. Y me olvidaba, esta raíz también representa que todos estos vegetales provienen de las algas verdes ancestrales que les ha dado origen, ¿no? Bueno. Les hablé de la convergencia evolutiva de acuerdo a las exigencias del ambiente sin que hayan sido líneas evolutivas, ¿no? O linajes representados por historias evolutivas comunes. En este caso tenemos al inambú o tinambú, que es nuestra famosa perdiz, que la tenemos en campos sudamericanos, acá en nuestro país, en campos de todo el país. Cuando los españoles que llegaron a América la trataron de identificar, la consideraron pariente de todas estas especies que ellos ya conocían en Europa, África y Asia, ¿no? Esas especies son del orden Galliformes, bien, y sin embargo el inambú, nuestra perdiz, no pertenece a ese mismo orden, ¿sí? Lo tenemos que ubicar dentro de otro orden, que son los del orden Tinamiformis, por ejemplo, con estas otras especies que son la martineta colorada y la martineta copetona, también sudamericanas, ¿sí? Entonces, si bien uno podría decir los galliformes y los tinamiformes tienen evidentemente mucho parecido, ese parecido no se relaciona con un parentesco. Esta es la diferencia. Están muy lejanamente emparentados, los galliformes y los tinamiformes, y sin embargo tienen ese parecido por un fenómeno de convergencia evolutiva, o sea, por una respuesta a las exigencias del ambiente. En los ecosistemas donde habitan cumplen roles semejantes o aparecen en un nicho ecológico semejante, y por eso la apariencia es semejante. Bien, entonces habíamos dicho que los tinamiformes los vamos a encontrar en América, y a los galliformes en el viejo mundo, ¿no? Europa, Asia, África. Muy bien, el caso del cóndor andino también es muy interesante, porque durante mucho tiempo al cóndor andino se lo incluía dentro del orden Falconiformes, y dentro de ese orden Falconiforme, dentro de la familia Cipitridae, que son los buitres del viejo mundo. Y sin embargo, la evidencia empírica relaciona al cóndor con las cigüeñas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, al cóndor ya no lo deberíamos incluir dentro del mismo orden que los buitres del viejo mundo. Entonces tenemos un orden nuevo, que son los catartiformes, con la familia Catartidae, donde estaría el cóndor. Más estrechamente emparentado, la evidencia empírica muestra que tiene un parentesco muy estrecho con las especies del orden Ciconiformes, que son las cigüeñas.
Entonces dice, bueno, pero el cóndor no se parece a una cigüeña, el cóndor se parece a un buitre. Y sin embargo, insisto con esto, el parecido no significa parentesco. ¿Bien? Lo que está sucediendo acá es que los cóndores son parientes cercanos de las cigüeñas con adaptaciones para alimentarse de carroña en un ambiente montañoso. Entonces, esas adaptaciones son las que llevaron al cóndor a esa apariencia, ¿no? Muy, muy similar a la de los buitres del viejo mundo, pero en respuesta a las exigencias del ambiente, no de acuerdo a su historia evolutiva. Y esto es lo interesante que nos trae la cladística como información nueva en comparación a lo que consideramos de la taxonomía. Bien, de esta manera, como para ir terminando, decimos, bueno, todos los organismos vivos los podemos representar en este árbol de la vida, donde incluimos a las bacterias por un lado, las arqueas por otro y los eucaria por otro. Son los tres dominios con los que contamos actualmente. Por ejemplo, bacteria y arquea son célula procariota, entonces el concepto de célula procariota no forma parte de una clasificación taxonómica, porque estamos hablando de dos dominios diferentes con célula procariota, entonces tienen su independencia uno del otro. Y el dominio eucaria sí, con todos los organismos eucariotas. Fíjense alguna particularidad, que si nosotros analizamos la historia evolutiva, decimos, bueno, tenemos esta raíz. La primera divergencia generó a las bacterias, ¿sí?, por un camino diferente al que siguieron arqueas y eucarias en conjunto. Y luego las arqueas se diferenciaron de los eucaria. Con lo cual, la evidencia empírica está mostrando que las arqueas son un grupo taxonómico más moderno que las bacterias, que se han diversificado, o sea, el evento dicotómico se ha producido mucho tiempo antes. Cuando en realidad el nombre arquea significa antiguo. Bueno, estas cosas tiene también la biología. En realidad arquea significa antiguo porque son organismos que viven, en su mayoría viven en ambientes extremos, se los conoce como extremófilos, ambientes que serían comparables con aquellos donde se considera que se puede haber originado la vida, ¿no? Y de esta manera, lo que nos quedaría por preguntarnos, bueno, ¿cómo puede haber sido ese origen de la vida? Lo que la evidencia empírica sí muestra es que el origen de la vida tiene que haber sido único, común a todos los organismos vivientes. Entonces, lo que nos quedaría por preguntarnos, y esto será tema a continuación, es cómo se originó la vida. Para finalizar, los dejo con una muy linda frase: la tierra tiene música para los que escuchan. Bien, la naturaleza tiene una enorme complejidad, y esa complejidad, uno podría decir casi artística, ¿no?, del funcionamiento de la naturaleza, lo hace justamente muy interesante para su estudio, ¿no?, para su investigación. Bueno, con esto los dejo hasta la próxima clase. Hasta luego.